Ok, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra primera sesión, nuestra sesión de miércoles de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Continuamos. Ya vimos lo que es la literatura, lo que es fondo y forma. ¿Sale? Antes de pasar al proceso de lectura, déjenme les comparto. No deje que me dé, luego tarda algo en permitirme compartir, pero les voy a compartir y de igual manera en lo que siguen ingresando aquí sus compañeros, Mónica, Mariana, se van integrando. La infografía que les digo, les voy a subir hoy esta infografía a plataforma para que profundicen en cuanto a los géneros y los subgéneros literarios. Una infografía muy práctica, lúdica. Tengan cuidado con sus micros, por favor, hay que ponerlos en silencio. Solo que, pues tengan, si quieren hacer alguna aportación, pues bienvenidos. Ahora sí, parece que ya está. ¿Sale? Miren, esta es la infografía que les comento, donde vamos a poder profundizar más acerca de los géneros y subgéneros literarios. ¿Sale? Por ejemplo, les vuelvo a repetir, como decía hace un momento, la literatura para su estudio se divide en géneros, en 3 géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Actualmente también ya se incluye el ensayo literario, pero lo vamos a dejar. Principalmente son 3 géneros de la literatura universal: género dramático, género poético y género narrativo. Son las 3 formas que puede tener un texto literario. Fíjate bien, cada género a su vez tiene una intención en específico. Por ejemplo, el género narrativo tiene la intención de contar historias a través de un tiempo, utilizando un narrador, personajes, tiempo y espacio. ¿Sale? Ok, esa es la intención que tiene el género narrativo: contar historias a través de un narrador, en un tiempo, en un espacio determinados, crea su propio mundo ficticio. El género poético tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, de forma estética.
Esa es la intención que tiene el género poético. Vuelvo a repetir, transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Está escrita en verso, a diferencia de del género narrativo, que está escrito en prosa, en narración. El género poético utiliza el verso. ¿Y qué intención tiene? Transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Esa es la intención que tiene el género poético. Y por último, el género dramático tiene la intención de servirnos de reflexión, de servirnos de catarsis, ¿sí? Para nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que pasa en el género dramático? Los dramaturgos, que son estos escritores que escriben, valga la redundancia, que escriben obras dramáticas, lo que hacen es, se dan cuenta, observan los acontecimientos sociales, lo que pasa en las familias, lo que pasa en las sociedades, ellos toman esas situaciones y las llevan al teatro para que nosotros, como espectadores, podamos ver desde otra perspectiva las problemáticas que vivimos con nuestras parejas, con nuestros hijos, en nuestra vida cotidiana. Y cuando lo vemos desde otra perspectiva, ¿sí? Desde el escenario y nosotros viéndolo desde otra perspectiva, nos reflejamos, nos sirve de reflexión, nos damos cuenta cómo es que estamos actuando eh, o de que estamos cometiendo algún error, por ejemplo, de que estamos cometiendo algún error y que hay otra forma de resolver esa situación que está aconteciendo en nuestra vida. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo, qué extraordinario. Cada género tiene un propósito, cada género tiene un propósito, tiene una intención. Ahora bien, si se fijan al lado de los géneros, están los subgéneros. Todos tienen subgéneros. El género dramático tiene subgéneros. El género poético tiene subgéneros. El género narrativo tiene subgéneros. Es decir, les digo yo, hijos. Haz de cuenta que cada género tiene sus propios hijos o propiamente dicho, subgéneros. Entonces, si a mí me preguntan a qué género pertenece ese texto, bueno, género narrativo, género poético, género dramático, dependiendo de las características de forma que yo identifique en ese texto. Si me preguntan subgénero, bueno, por ejemplo, los subgéneros del género narrativo es el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Estos son los subgéneros del género narrativo. De hecho, en las actividades de la semana se te pregunta, ¿no? Analizamos 3 textos, se te pregunta cuál es el género. Bueno, pues tú dirás género narrativo, género poético o género dramático. Y puedes irte tú más allá. Puedes decir también, es género narrativo, subgénero novela o subgénero cuento, pero el género es narrativo, ¿sale? El género poético igual tiene sus hijos o propiamente dicho, subgéneros. La canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla, son hijos o son subgéneros, es decir, se desprenden del género poético. ¿Sale? El género dramático igual tiene sus propios subgéneros, pertenecen a él, la tragedia, la comedia y el drama, el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch. Hay obras musicales también, la ópera, el operete, la zarzuela. Todos estos pertenecen al género
dramático. Cada género tiene sus propios subgéneros, ¿sale? Entonces, cada subgénero pues tiene su característica. Cada subgénero tiene su propia característica, tanto en forma como en fondo. De igual manera, cada género tiene sus propias características, tanto en fondo como en forma. ¿Sale? Entonces, esta infografía pues les va a servir de apoyo. Se las voy a compartir ahí en el foro de novedades para que puedan ampliar este conocimiento. Entonces, cualquier duda, vuelvo a repetir, cualquier duda, preguntas, comentarios, lo que quieran, lo pueden externar. Vamos ahora con el proceso de lectura. Existe un proceso para leer. Fíjense bien, hay que poner mucha atención aquí porque es sumamente importante. La lectura es la principal herramienta que vas a tener, que tenemos todos, para apropiarnos del conocimiento. ¿A poco no? Si no, ¿cómo le hacemos para apropiarnos del conocimiento? Obviamente también, pues con la experiencia, ¿verdad? Pero principalmente como estudiantes, la herramienta principal que tienes es la lectura. Y entonces resulta que existe un proceso. Existe un proceso para leer. ¿Sale? Existe un proceso para leer. Y es este que está aquí, que les estoy proyectando. Existe la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Qué pasa en estos tres momentos de el proceso de lectura? Fíjate bien, antes de adentrarnos literalmente al proceso, te comparto en esta parte previa. ¿Qué tenemos que hacer en la etapa previa? ¿Qué voy a hacer antes de leer? ¿Qué debo hacer? Fíjense, voy a poner de fondo algo de música. Y ustedes fíjense si cambia o no cambia el contexto. ¿Cómo voy a leer? Es un momento íntimo, es un momento de conexión, de olvidarme de los problemas, de olvidarme de los compromisos, de olvidarme absolutamente de todo. En este momento de lectura, lo único que voy a hacer es eso, conectarme con la lectura, disfrutarla, viajar a través de la lectura. ¿Por qué puse esta música de fondo? Para que sepas que eso es parte de este proceso previo, prelectura. Antes de leer, voy a ubicar a qué hora me conviene más leer. ¿Será lo mismo leer a las 12, 11, 10 de la noche, ya que estoy cansadísimo? ¿O leer en algún momento que todavía tengo energía, que mis hijos están haciendo su propia tarea, que no hay ruido en la casa? O si hay ruido, me pongo mis audífonos con este tipo de música. Música para leer y concentrarse. Música para estudiar. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendas que la lectura hay que prepararla, que no hay que leer en cualquier momento del día. No es lo mismo leer que tú estés muy tranquilo, muy pleno, a que traigas pendientes, a que traigas hambre, a que traigas sueño. Entonces, el proceso de lectura es así. Voy a ubicar en qué momento del día me conviene más leer y a qué hora, en qué lugar de mi casa. Si tengo algún área verde, genial. En la naturaleza podemos conectar muchísimo con el arte, con la lectura. Ya definí el lugar, ya definí la hora. Ahora
pongo música ambiental, música para leer y concentrarse. En cualquier herramienta, en Spotify, en YouTube, en lo que tú quieras, hay que aprovechar esas herramientas. Habrá quien diga, no, ¿sabes qué, maestro? Yo no me puedo concentrar si tengo música de fondo. Perfecto, adelante. Pero sí favorece mucho la música, ¿eh? Entonces, debe de ser un momento agradable. Cuando estoy leyendo, estoy tomándome un vasito de agua, una taza de té, un café, estoy con una paletita, con algo dulce, es decir, disfrutando de la lectura. Ve todo lo que te estoy hablando de la lectura, ¿eh? De ese momento de lectura, a diferencia de solo ponerte a leer por leer. Ay, es que tengo que hacer mi tarea, tengo el celular checando notificaciones, tengo la televisión prendida todo lo que da, la música todo lo que da, hay un montón de ruido a mi alrededor. ¿Será lo mismo? Y luego por eso los estudiantes en el aula presencial me dicen, maestro, es que yo no comprendo lo que leo, es que no se me pega cuando estoy leyendo. Ya sabemos el por qué. Es por eso que les comento, porque están distraídos. ¿Cómo crees que vas a leer si estás con el celular, si estás con la televisión prendida, si en ese momento traes otros pendientes? Pues no, no vas a poder conectar, no vas a poder vivir la experiencia estética. Y eso es lo que se busca. ¿Qué pasa cuando vives una experiencia positiva o negativa? ¿Se te olvidan las experiencias? No. ¿Cómo tienes que leer para que no se te olvide? Viviendo una experiencia. ¿Y cómo es eso? Ya te dije, dale alimento a tus cinco sentidos. Ponte un vasito de agua, una tacita de té, un cafecito, musiquita ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse, prendo un incienso, aromaterapia, lo que tú quieras. En mi lugar donde voy a leer está arreglado, no estoy acostado en la cama leyendo. Fíjense, todos esos elementos vas a ver que te van a ayudar a disfrutar de la lectura y por lo tanto, una vez que tengas de aliada la lectura, olvídate, ya diste un paso extraordinario porque podemos estar nosotros como asesores para poderte explicar, pero no hay como que tú proceses la información, que tú leas, que tú comprendas, y eso te va a servir para ahorita tu preparatoria, después para la universidad, después para seguir leyendo y apropiándote del conocimiento. Entonces, fíjate qué importante y significativo es la lectura y aplicar el proceso. Todo esto es la preparación. Todo esto es la preparación. ¿Sale? Entonces, quito ya la música solo para explicarles ahorita y para que me escuchen muy bien. Pero igual, incluso a veces yo imparto mis clases con música de fondo también, favorece bastante a la concentración. Entonces, ahora sí, ya estoy cómodo, ya sé en qué momento leer, ya voy a leer. Antes de leer un texto, hay que investigar, por ejemplo, cuál es el contexto del autor, ¿sí? ¿En qué época nació? Si pertenece a alguna cultura, si pertenece a algún movimiento artístico, algún movimiento literario, qué edad tenía el autor, eh, investigar a fondo o tener una idea previa del autor. También, por ejemplo, de la obra, ¿sí? ¿En qué época surgió? Si es una obra narrativa, es una obra poética, es una obra dramática, etcétera, ¿sí? Cualquier eh, género, ¿sí? Pero hay que investigar previamente la lectura. Igual, investigar darle una revisada al texto, ¿no? ¿Qué conozco del tema? El título. A ver, denme un momentito, por favor, un minutito que están tocando aquí la puerta. Saben que es algo que, bueno, suele suceder.
Excelente, listo, ya estamos aquí. Nos dice Ericelda Mariela, yo no puedo leer acostada porque me duermo y por lo regular leo en voz alta para entender más la lectura. Perfecto, esa estrategia te funciona a ti, Ericelda. De hecho, coincido. Pues no, no podemos leer acostados. Nos favorece el sueño. Queremos leer y lejos de leer ya nos llega el sueño. Muy bien, gracias por compartir, Ericelda. Mónica, yo no puedo leer con ruido o que alguien más hable porque me confundo y me pierdo y no entiendo nada de la lectura. Así es, yo creo que a todos nos pasa, Mónica. Por eso les digo que una gran estrategia, luego me han comentado aquí ustedes mismos, en módulos anteriores. Profe, pero yo tengo mis hijos y siempre están hablando y hay ruido y demás. Lo que yo hago es, yo me pongo mis audífonos y pongo música ambiental igual, música clásica, música para leer y concentrarse, claro. Entonces, no hay impedimentos porque sabemos que todos tenemos muchos compromisos en casa, somos padres de familia, madres de familia, tenemos hijos, hay ruidos y pues tampoco no le podemos decir a todo mundo, oigan, que se pare el mundo porque yo voy a leer. Pues no, busquemos estrategias. Por ejemplo, les digo, ponte tus audífonos, ponte música clásica, música para leer y concentrarse y vas a ver que eso va a favorecer. Mariana, a mí me gusta mucho leer en un lugar tranquilo y tomando un café. Claro, Mariana, de eso se trata, de que disfrutemos la lectura. Por eso les decía yo que una tacita de café, una taza de té, una paletita, lo que sea, que disfrutemos el momento de la lectura. No debe de ser algo cansón, aburrido, no, al contrario, tiene que ser un momento agradable, que estemos contentos porque toca la lectura. Dice Itzel, yo no puedo leer en el transporte público, me mareo mucho, pero sí puedo leer acostada. Ok, bien, Itzel, a ti te funciona. Eh, Coincido. Fíjense que eso me parece a mí muy significativo, de esta modalidad de prepa en línea CEBO de los estudiantes que tengo, que pues tienen sus múltiples ocupaciones y vienen leyendo en el transporte público o vienen en las sesiones, en estas sesiones, en estos espacios abiertos para el aprendizaje, los vienen escuchando en el transporte público. Y de verdad que me emociona y que reconozco su trabajo, su esfuerzo, porque o hay algunos que incluso están en el trabajo y están ahí con sus audífonos escuchando las sesiones. Entonces, de verdad que valoro su esfuerzo, valoro el que estén haciendo pues todo ese esfuerzo precisamente y que pues sabemos de antemano que qué es lo que va a pasar, pues que eh, vas a lograr todas las metas que te estés proponiendo. ¿Sale? Entonces, pues gracias por compartir a cada uno de ustedes. Eh, ok, ya me adecué en mi lugar, entonces voy a revisar quién es el autor, en qué época se creó esa obra, etcétera, una mirada general, sí, conocer un poco más de la obra. Eso es, todo eso hablamos solamente, fíjense, de la prelectura. Pero si tú lo aplicas, olvídate, ya no vas a tener que estudiar, ya no vas a, incluso esta estrategia, todo esto que les comparto, compártanselos a sus hijos, les van a ayudar bastante porque luego a poco no nos dicen nuestros propios hijos, es que no se me pega cuando leo, es que no comprendo la lectura, pues ¿cómo van a comprender si tienen el celular ahí a todo? Están contestando mensajes, tienen la televisión prendida. No, 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 cuando la lectura es olvidarse del celular, hacerlo a un lado, ponerlo en silencio, apagarlo como quieran y van a ver que es distinto. Ayuden a sus hijos igual que lean de esa manera, ¿no? Disfrutándola. Mira, te voy a poner un cafecito, un vasito de agua, una taza de té, ponte a leer, disfruta la lectura, viaja a otra época, métete en el papel de los personajes. Bueno, es algo maravilloso.
El momento de lectura, ¿qué es? Parte de eso ya lo hablamos ahorita. Es vivir una experiencia, que cuando estés leyendo no exista nada más, que te estés imaginando en ese momento cómo era ese personaje, qué características físicas tenía, qué características, cómo era emocionalmente, su filosofía, cómo era el lugar, cómo era ese bosque, cómo era ese castillo. Métete, viaja en la lectura y vas a ver que no se te va a olvidar. Eso es en la etapa de la lectura y eso es vivir la experiencia. Por último, la etapa de post-lectura se refiere a que siempre escribamos algo después de haber leído. Siempre escribe algo después de que leas. Luego pasa, ¿no? Ya comprendí la lectura y luego te preguntan qué pasó y al ratito ya no te acuerdas. Entonces, en la poslectura se trata de que siempre escribas algo después de que leíste, lo que tú quieras, un resumen, una síntesis, un reporte de lectura, un esquema, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, un dibujo incluso, un listado de palabras clave, frases, pensamientos, lo que tú quieras, pero después de leer, escribe algo, tu aprendizaje, lo que se te quedó, como decimos, ¿no? Entonces, vas a ver que una vez que hagas esto, ya no se te va a olvidar y ese conocimiento ya es tuyo. Nos dice Mariela, también depende lo que uno lee, porque cuando el texto que estamos leyendo está muy interesante para nosotros, todo lo demás no importa. Se enfrasca uno mucho en el suceso del texto. De acuerdísimo, Mariela, nos llama la atención, nos metemos tanto, por eso es que, pues, debemos de leer literatura y textos literarios que a nosotros nos interesen, ¿verdad? Sí, a mí me gusta la ficción, el terror, las novelas policíacas, caballerescas, históricas, filosóficas, eh, mm, psicológicas, espirituales. ¿Qué tipo de literatura te gusta leer? Yo soy de la idea, siempre les digo a los estudiantes, que a todos les gusta leer, aunque haya alguien que me diga en el momento, a mí no me gusta leer y que no sé qué, yo lo que les digo es, no has ubicado el género que te gusta. Ese es el problema, que no ubicas si te gusta la narrativa, si te gusta la poesía o si te gusta el género dramático. Por ejemplo, en la narrativa o en cualquier género, igual conocer el estilo. ¿Cuál es el estilo que te gusta? Hay que identificarlo. Ya te decía, el terror, la ciencia ficción, el realismo, lo psicológico, lo social, lo histórico, lo espiritual. Algo de eso te va a gustar. Y una vez que lo identifiques, como nos dice Mariela, pues nos vamos a meter en la lectura y ya nadie va a necesitar decirnos que debemos de leer. Lo vamos a hacer por placer, por gusto. ¿Sale? Muy bien, gracias por compartir. Seguimos. Elementos de análisis de una obra literaria. Estos ya los mencionamos de manera general en el esquema, ¿sí? El fondo, pues es el asunto que desarrolla el artista. La forma, el revestimiento del fondo, que es la estructura, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece. El autor, pues es la persona que crea la obra literaria. Puede ser un novelista, si escribe novelas, un cuentista, si escribe cuentos, un dramaturgo, si escribe teatro. El sujeto lírico es la persona que habla en el poema. Una cosa es el autor y otra cosa es el sujeto lírico. El autor es, obviamente el autor crea también al sujeto lírico, pero puede ser que el autor sea un varón y el sujeto lírico sea una dama. Es como el equivalente del narrador.
O por ejemplo, obviamente es un autor, el creador de la obra, pero quien habla es un árbol, o quien habla es el amor mismo, ¿sí? Entonces, el contexto de producción es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, es decir, el contexto familiar, académico, económico, político, cultural, bélico, etcétera, todo lo que puedas conocer en torno al surgimiento de la obra. Eso te va a ayudar a que la interpretes de una mejor manera. Y el contexto de recepción es la realidad que rodea a la lectura de la obra. ¿Sale? Y pues es muy distinta al momento en el que se creó y hay que tenerlo en cuenta porque vamos a interpretar una obra fuera de su tiempo, adaptándola a un contexto actual. Elementos para analizar una obra literaria, que eso es parte de lo que estamos haciendo en nuestras actividades integradoras de esta semana. El argumento, ¿qué es el argumento? Es un resumen, una síntesis de la obra. ¿Sí? Entonces, resume la obra, sintetícela, tomando en cuenta lo que literalmente está ahí, además con tus palabras, y eso es el argumento. ¿De qué trata la obra? Igual, puedes conocer el argumento si te haces la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Ah, pues en esta obra sucede que es una autora que expresa sus emociones, que habla de la dualidad del amor, que el que ama no lo aman y el que no lo aman ama. Por ejemplo, ¿no? En la obra de Sor Juana Inés, nuestra décima musa, ¿sí? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Y entonces, la dualidad del amor. Entonces, ese es el argumento que sucede en la obra. El tema es mucho más corto, es breve, es la idea central, la idea principal, y lo podemos conocer. ¿Cuál es la idea central de este texto? Ah, pues una autora que expresa la dualidad del amor, o tal cual, sí, la dualidad del amor puede ser el tema. Eh, o el materialismo, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? De cada una de los textos que estamos analizando en esta semana. La acción. ¿Qué es la acción? Son los sucesos, los hechos, los acontecimientos. Ah, pues por ejemplo, una acción, este personaje que se encuentra con el ser amado o el personaje tal que lucha o que pasa bastantes problemas porque su hijo no es empático y se la pasa gastándose el dinero de él, de su padre, ya lo tiene en la ruina. Hechos, acontecimientos, literalmente. Y por lo regular estos hechos se agrupan en el inicio, en el desarrollo nudo y en el desenlace. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Las horas, los días, tal cual son explícitos en 1900 tantos, en el 2000 y tantos, en la época medieval, en la época contemporánea, fue un 16 de abril del 2000, etcétera, ¿sí? Tal cual, los días, las horas son explícitos, así literalmente. O existe otro tiempo que es subjetivo o psicológico.
que es el tiempo en el que transcurre en la mente de un personaje. Ese tiempo no aparece literalmente y ese tiempo por lo regular aparece en las obras del género poético. En la poesía, por lo regular, aparece el tiempo subjetivo psicológico porque no aparece literalmente ahí, solo transcurre en la mente del autor. El espacio, el lugar, los lugares, la ciudad, el castillo, el parque, el bosque, donde se desarrolla la obra, ¿sí? Y lo podemos conocer a través de esa pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? Y por último, los personajes son esos seres iguales a nosotros, que tienen características físicas, psicológicas, etcétera. ¿Sale? Hasta aquí nos vamos a quedar. Nos quedan 3 minutos para que se acabe la sesión. Quiero darles oportunidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben que mañana nuevamente tenemos nuestra sesión a las 7. Vamos a continuar con la presentación. Nada más que quise irme mejor poco a poco, pero explicarles a fondo todos estos temas que son tan importantes. Mañana continuamos con el resto y resolvemos también las dudas que externaron en las videosesiones de módulo. Pero si alguien tiene alguna pregunta en este momento, los escucho en estos 2 minutos, 46 segundos que nos quedan. ¿Alguna duda, alguna opinión, algo que quieran externar? Adelante. Prendan su micro, quien guste. Nos dice Claudia, gracias, no tengo preguntas, gracias a ti. Mariana, ninguna duda, me quedó y ayudó mucho su explicación. Muchas gracias, Mariana, me alegro bastante. Qué bueno poder contribuir. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario, preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, Diana Cruz. Pues nos encontramos mañana, ¿sí? Estoy anotando aquí sus participaciones para tomarlas en cuenta. Nos dice Consuelo. Sí, Itzel, por mi parte no tengo dudas y muchas gracias por la información. Gracias a ti, Itzel. Todo claro, perfecto. Entonces, arrancamos muy bien, ¿verdad? Bueno, pues no me resta más que agradecerle su presencia, su participación. Qué gusto tener un grupo tan participativo y pues les agradezco enormemente. Nos encontramos, primeramente Dios, mañana. Adelante, el que levantó su mano. Yo soy Jessica. ¿Qué cree, Jessica. profe? Que estoy teniendo un poquito de problema con mi correo para que no aparezca como iPhone 9. No sé cómo si descargo nuevamente el Zoom y doy de alta otra vez mi cuenta o no lo Podría sé, ser porque una incluso forma. hace rato incluso no entraba, decía que estaba en espera y en espera, hasta que me salí con mi correo y entré así, normal. Por eso aparezco como iPhone 9 y no aparezco identificada. Ok, hazle así como comentas y mañana te propongo una opción. Te digo esto rapidísimo porque está por cortarse la sesión. ¿Sale? Me alcanzo a despedir de Ok, ustedes. Hazle así como comentaste y mañana te puedo dar alguna otra opción. ¿Sale? Pasen bonita noche. Hasta mañana. ok, Cuídense. gracias. A ustedes Bye. descansen. Bye.